del 13 al 19. Siempre tengo el problema que no veo y por eso no sigo lo que escribo. ¿Todos ya tienen el pasaje, hermano? Amén. Vamos a leerlo. Si no, nuestras hermanas de ahí del video ya nos lo pusieron. Mi hermano Juan, que se prepare porque él tiene varias versiones que le voy a decir. Que pasen el micrófono, por favor. Dice así la palabra de nuestro Señor. El título dice: ¿la confesión de quién? De Pedro. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice acerca de quién dicen los hombres que era Jesús mientras estaba aquí en la tierra. Dice: el Hijo del Hombre. Y tal vez nosotros ahorita puedo preguntarle a cada uno de ustedes: ¿quién es Jesús? Y a lo mejor si les pregunto a los de allá afuera, me digan: ¿quién es Jesús? Y unos me van a decir: pues creo que es una religión, con él se formaron los cristianos. Me podrán decir muchas cosas, como en esta ocasión sus discípulos les dijeron: oye, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y les dijeron: uno, Juan el Bautista. Dicen la gente que tú eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿qué hacía? Estaba bautizando para el arrepentimiento y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él bautizaba para ese arrepentimiento. Y dice: otros decían que era Elías. Y si nos vamos a la palabra de Dios, vemos quién era Elías. Era un profeta que hizo descender, primeramente detuvo la lluvia por 3 años y después oró, y entonces Dios le concedió que nuevamente se abrieran los cielos y lloviera. Era un profeta que estaba íntimamente relacionado con Dios, de tal forma que cuando dijo él destruyó a 400 sacerdotes de Baal. Si entendemos cuántos eran esos sacerdotes, y él un solo hombre, porque Dios trabaja en lo poco, no en lo mucho. Dios trabaja con lo mínimo, no con lo abundante. Y entonces dice que Elías, aparte de que destruyó a 400 sacerdotes de Baal, dice la palabra de nuestro Dios que descendió fuego, hizo descender el fuego, y tantos milagros que hizo Elías en el nombre del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y decían y veían a Jesús, y por eso Jesús les dijo: ¿quién dice que soy? Y les dijeron: Elías, por los milagros que tú haces. Otros: estás diciendo arrepiéntete. Y algunos de ellos decían, unos Jeremías, otros los profetas. Pero entonces se fue
al discípulo menos capacitado que él tenía. Era un pescador que no tenía conocimientos, pero que había estado a los pies del maestro. Un Pedro que nosotros lo vemos que es un Pedro de doble ánimo. ¿Por qué? Porque le decía: Señor, yo nunca te voy a negar, y sin embargo después lo vemos negando. Cuando arrestaron a Jesús en aquel huerto de Getsemaní, él rápidamente sacó su espada y le cortó la oreja a aquel soldado. Era impulsivo. Y vemos a este Pedro de un doble ánimo, de tal forma que le dijo: Señor, yo nunca jamás te voy a negar. Y lo primero que hizo, ¿qué? Fue negarle. Y no lo negó contra hombres importantes, lo negó contra una sirviente, contra un campesino, le negó. Sin embargo, Jesús en esta ocasión le dice: a ver tú, Pedro, le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hoy la palabra del Señor te dice: ¿sabes quién es Jesús realmente? ¿Has conocido a Jesús o solamente de oídas? Porque Job presentaba ofrenda y sacrificio por sus hijos en el Antiguo Testamento. Y sin embargo fue necesario que viniera la prueba para que él reconociera quién era. Y tal es su exclamación que dijo: Señor, de oídas yo había escuchado de ti, pero hoy mis ojos te pueden ver. Y muchos de las iglesias, hermanos, podemos ver iglesias grandes, numerosas, pero no conocen a Jesús, al que nosotros venimos a adorar. Y yo no quiero que el día de mañana, cuando seamos una iglesia grande, usted no conozca a Jesús. Por eso nosotros como predicadores, ahorita nuestro gran reto cuando tomamos este lugar es presentarles a Jesús como el autor y consumador de su fe y de su salvación. Eso va a ser lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia tiene que crecer en fe, tiene que crecer en conocimiento, tiene que crecer en poder. La iglesia tiene que crecer, pero hay un problema. Si nosotros no conocemos a Jesús, nuestra estancia en este lugar es en vano. Nuestro Dios para tu vida. Pedro luego le dijo al maestro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: bienaventurado eres porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Quién te tiene que decir quién es Jesús? ¿El que está junto a ti? ¿El hermano que está predicando? Es que una verdad. Tenemos un propósito aquí en la casa de Dios. No todos somos cantores, no todos somos predicadores, no todos somos servidores, hermano, pero todos tenemos un propósito y un ministerio en la casa de Dios. ¿Qué es la palabra propósito? Es ir adelante, ir hacia adelante. En el tabernáculo, cuando Dios mandó a Moisés erigir un tabernáculo, puso una mesa con 12 panes, los 12 panes de la proposición. Eso significaba que Israel iba delante de Jehová día a día, esos 12 panes. Hoy en día nosotros tenemos al pan de vida, Jesucristo,
Él es el que nos hace ir delante, cada día delante de la presencia hacia el Padre, hermanos. Pero sinceramente nosotros conocemos quién es Jesús, o solamente hemos oído de Él. Hemos oído que Jesús salva a la gente. Hemos oído que Jesús sana a la gente. Hemos oído de Jesús muchas cosas, pero no hemos entrado a la intimidad de Dios para nosotros poderle decir, así como dijo Pedro en esta ocasión: Señor, tú eres el Cristo. ¿Qué le estaba queriendo decir Simón a Jesús? Tú eres el ungido de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el único capaz de salvar a la humanidad. Nosotros hemos encontrado en Jesús esa salvación, o vamos en busca de ella, porque hoy podemos cantar sin conocerle, podemos leer la palabra de Dios sin entenderla, podemos predicar incluso a la gente acerca de Jesús, pero nosotros no tenemos una experiencia con Él, una intimidad con Él. No caminamos en la comunión con Jesús. Hacemos todo por rutina, hermano. Y yo quiero decirte que en este lugar es como un oasis en el desierto. Allá afuera es todo un desierto, pero aquí el Señor, hermano, tiene una peña para darte de beber agua. Y un agua, hermanos, donde nunca vas a volver a tener sed jamás. Tiene el Señor un alimento que es el alimento de los mismos ángeles, que es el maná del cielo. Su nombre es Jesucristo, hermano. Él es tu alimento día con día. Las 24 horas del día Él te puede alimentar. La palabra de Dios nos dice, hermanos, ¿quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quería decir la gente, hermano, cuando le dijo esta revelación Pedro? El Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Señor por sobre todas las cosas. Al decirte que era Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra, vino a cumplir 3 cosas bien importantes en la vida del hombre, hermanos. Jesús vino como Dios, vino como hombre y vino como santo. ¿Por qué? Porque en el Edén se había roto toda comunicación con el hombre. Cuando entró aquella serpiente al oído de Eva, hermanos, Dios le había mandado a esa pareja solamente una cosa, una palabra: obediencia. Esa era la fidelidad que pedía. Tú debes de obedecer y no te vas a acercar a ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hagas, morirás. ¿Y qué dijo la serpiente? No es cierto. Dios sabe que no vas a morir. Pero todos estaban pensando que la muerte de la carne. Pero el hombre sin Dios está muerto. El hombre sin Dios no es nada, hermano. Es como la flor del campo, decía el salmista, que crece, florece y a la mañana es echada afuera. Y su lugar nadie lo conoció jamás. Hoy en día tú vales y tienes un valor, porque Jesús nos decía a la hermana en la intercesión, nos leyó la palabra: tú tienes un precio y tu precio fue carísimo.
Sin embargo, Jesús lo pagó por ti y por mí. Y en Edén, hermanos, se fracturó la relación de comunión que tenía el hombre y Dios. Antes Adán podía platicar con Dios si él, a la hora que él quisiera. Pero cuando salen de Edén, hermanos, dice la palabra de Dios, y encontramos al hombre allá afuera, allá, ahí en el Sinaí, le dijo: Moisés, habla tú por nosotros con Dios, porque si nosotros oímos su voz, de cierto vamos a morir y vamos a perecer. Y Dios empezó a hablar por los profetas y empezó a hablar con determinada gente, hermanos, pero ya no se hizo la relación con la humanidad. El hombre había perdido toda comunión y entonces fue necesario. El hombre no se podía dar vida nuevamente. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y entonces dice que fue necesario que el Verbo se hiciera carne y que pudiese habitar con nosotros. El Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Y los ángeles a lo mejor querían venir a redimir a la humanidad, pero no podían, porque se necesitaba que fuera el autor de la vida. Y los ángeles son creados por Dios. El ser humano es creado por Dios. Tenía que salir la vida misma y entregarse, ¿para qué? Para arrebatar las llaves del infierno y de la muerte. Quizás nosotros no hemos entendido, hermanos, cuando Jesús llega a tu vida, hay un poder que sale del nombre de Jesús para realmente serte libre, para realmente quitarte cadenas, arrancar, hermanos, maldiciones que a través de tu vida has venido llevando a través de tus generaciones. Y muchos de nosotros pensamos que el evangelio que nosotros tenemos es chiquito o es pobrecito, hermano. Pues quiero decirte que la palabra de Dios dice que el evangelio de nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Por eso es que a Pedro le dijeron acerca de la iglesia: las puertas y del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra mis escogidos. No va a haber frente, quien les presente, porque yo soy Jehová, el que te lleva por delante, el que te da hacia adelante. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Por eso es que el cristiano no puede retroceder, porque dice la palabra de Dios: si yo retrocediera, daría. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, cuando no conocemos a Jesús, en medio de la batalla, en medio de lo que estamos pasando, decimos: es que Él ya me desamparó, Él ya me dejó? Yo me voy a pelear con Dios, cuando a lo mejor hay enemistad entre los hermanos, cuando a lo mejor no hay mismo entre el hermano. Es que no me saludó, es que lo vi que me hizo una mueca, es que nos ponemos, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Dios, no hemos conocido y el pensamos que si nosotros nos vamos de la iglesia, se acaba la relación con Dios. Pero Jesús es más que eso, hermano. El Cristo, vamos, mucho más de lo que puede el hombre pensar y decidir.
Por eso Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el enviado, tú eres el que vas a sanar mi vida, tú eres el que cambiaste la forma de pensar, tú eres el que destruiste aún todo lo que traía en mi cabeza, toda estructura. Para que tú puedas estar en la presencia de Dios, necesitas quitar toda la que tú de Babilonia. Porque quieres que Jesús se mueva como el mundo te ha contado que debe. Que Jesús actúe como el mundo te ha enseñado a ti que así se mueve Dios. Y quiero decir que Dios no se mueve en la voluntad humana, se mueve en lo sobrenatural de Él. Muchas veces no que la palabra de Dios era poderosa. ¿Y sabes por qué no entra a tu vida y a tu corazón? Porque está entronado tu yo, tu ego, tu vanidad, lo que tú piensas, que así como quiero adorar a Dios. Y yo adoro como yo quiero. Como me enseñó en Egipto. Por eso es que le dijo a la samaritana, va a llegar el momento aquí ni allá vas a poder adorar. ¿Quiénes van a adorar? Aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Tú tienes que adorar a Dios en espíritu. No hay reglas. Número uno, para adorar a Dios no hay reglas. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, tú desprecias. Cuando Jesús no está entronado en tu corazón, sino existe otro hijo, otro Dios, llámese trabajo, hijo, dinero, pero está entronado en tu corazón eso y no está Jesús. Tu vida va a desgastar. Lo estás haciendo en tus fuerzas, en lo que tú crees, en lo que tú supones. Señor, una palabra a los discípulos de irse. ¿Saben qué? Yo soy la verdadera y vosotros los pámpanos. Sin mí, nada vas a poder hacer tú. Es que quiero estar. Sin mí, nada vas a poder tú. Y después Pablo nos lo repitió adelante. Todo lo vas a hacer Cristo que te fortalece. ¿Qué dificultades, qué problema tienes enfrente que no puedas derrotarlo? Si todo se puede en Cristo que te fortalece. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, hermano. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, hermanos, cuando Jesús vino 100% Dios a darte vida, el único dador y creador de la vida, pero también vino como hombre. Seguramente allá en el reino de Dios, hermanos, cuando se encontró, ¿qué iba a decir? Que el Señor lo reprenda. ¿Qué iba a decir? Es que tus mandamientos son tan difíciles que nadie los puede cumplir. Tú exiges santidad, consagración, y eso el ser humano no lo va a poder cumplir. Tú exiges obediencia. Jesús, hermano, Dios Todopoderoso se hizo habitar tomó un cuerpo desechable,
tomó manos que se podía destruir la enfermedad. Tomó la humanidad para que, dice la palabra de Dios, que él fue tentado en todo lo que tú pasas, en todo lo que yo, en todo lo que fue tentado ahí. Y él resistió la tentación. Quiere decir que sí se en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo, que es el que me fortalece. Y dice que cuando está en la tierra, pecó. Sintió soledad, sintió el abandono y el abandono de la gente. Porque imagínate que Jesús a 3,000 y aquellos 5,000 que había alimentado. Y en una cruz, hermanos, ahí está él solo, abandonado por la humanidad. Pero él no sentía ese abandono, sentía el abandono de su Padre. ¿Por qué? Dios quería ver tanto, hermano, tanto pecado en la vida del ser humano que estaba ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué? Que Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Nosotros éramos los que teníamos que morir por la paga del pecado. Y dijo Jesús, no dejes a Alexis que se vaya, no dejes a Martín, no dejes, yo voy a tomar su lugar. Ahí en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? La misma naturaleza se volvió contra Jesús. Dice que el sol escondió su rostro. Dice que la misma naturaleza se volteó en contra del Hijo del Hombre. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ti y por mí. ¿Qué es Jesús? ¿Tú crees que Jesús no sintió lo que tú estás sintiendo ahorita? Ese dolor, claro que lo sintió. Sin embargo, hermano, te puso una muestra de que sí se puede. Todo lo puedes, que te fortalece. Ante la adversidad debes de repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le voy a pedir a mi hermano Juan me busque por favor segunda de Pedro 1:10, en la versión de la traducción actual, si puede la traducción viviente y la palabra de Dios al día, a ver si las tiene, para que leamos este pasaje, hermano. Segunda de Pedro 10. Gloria a Dios. Dice lenguaje. Segunda de Pedro 10 en la traducción actual. Ajá. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Amén. ¿Se entiende? Ya me lo pusieron ahí. Dice en la Reina Valera, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán. ¿Qué traducción es esta, o Carla, la que está arriba? ¿Mande?
Valera, la que tenemos, la Versión Viviente. ¿Están entendiendo cuál es el llamamiento que ustedes tienen en la casa de Dios? Ustedes son un pueblo escogido para Dios. Dios ya los escogió, dice la palabra de Dios. ¿Pero quieren ser un pueblo para siempre? ¿Quieres ser siempre? Debes esforzarte más por serlo. De esta forma, dice la palabra de Dios, nunca fracasarán, nunca se caerán, nunca resbalarán. Mi hermano Juan. Hermanos, ya que Dios los ha llamado y elegido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Amén. ¿Y la de la palabra de Dios al día? No, la del día no la tengo, hermana. ¿No? No. ¿Cuál otra versión tiene? Tengo las No, a ver la Kadosh, a ver si sí. la Kadosh. ¿Sí lo están subrayando en su Biblia, hermanos? Segunda de Pedro 1:10. Subráyenlo, porque aquí es donde Dios les dice, ustedes tienen un llamamiento para ser mi pueblo, pero si quieren serlo, tienen que arraigar, tienen que echar raíz. Tienen que echar raíz en la casa de Dios. Dice la palabra del Señor, por lo cual procuren que su y su elección esté seguros, porque si permanecen a esto, nunca Evitar tropezar, hermanos, esforzándonos. ¿Saben por qué vienen muchas personas con conocimiento? Les empiezan a hablar y de repente, porque sopla el mundo, son como pluma y vuelven otra vez. Si tú no tienes raíces en Dios, allá afuera, porque aquí a lo mejor vamos a poder animarte, vamos a poder decir, échale ganas tú aquí en la casa de Dios, pero allá afuera estás tú solo contra el mundo. Allá afuera tienes miles de tentaciones tú. Tentaciones que a ti no te gusten, poner lo que a ti te gusta más rápido. Te va a poner tentaciones, el enemigo sabe que es tu punto débil, porque no has echado raíz en Dios. ¿Cómo echas raíz en Dios? En la... Tú quieres venir a predicar aquí, tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que estar en unión. La oración es parte de tu vida, es la columna vertebral. ¿Sabes que si la columna vertebral serías como un muñeco, serías como un títere? Pues la oración es la que te hace caminar los caminos del Señor. Le dijeron a Abraham, ¿acaso yo esperé lo que ha de venir a mi siervo Abraham, a mi amigo Abraham? Yo les esperé lo que ha de venir. Dios le reveló a Abraham lo que había de venir con Sodoma y con Gomorra. Dios revelar, no te tiene que revelar sangre ni carne, siempre y cuando tú permanezcas en mí y yo en ti, porque sin mí nada vas a poder ser. Sin mí nada vas a poder lograr. La palabra de Dios, hermano,
hermanos, nos dice que Jesús dependió aquí en la tierra únicamente del Padre. Y eso es lo que nos viene a enseñar Él, la dependencia de Dios. No dependas de lo que tú tienes, no dependas del amigo, no dependas de nadie, hermano. Dependencia se llama Jesús. Y dice la palabra de cuando Jesús vino a la tierra, su nombre fue Salvador. Su nombre fue Emmanuel, que traducido es Dios con entrar en la presencia de Dios. Pero hoy en día también está operando la serpiente cuando tú no haces obediencia, cuando tú no obedeces. El mismo susurro que dijeron a Eva, no es cierto, no vas a morir. Y ve cuando el Espíritu te da una orden y tú no la acatas, tú dices, no va a pasar nada, no va a pasar nada. El susurro de la serpiente diciendo, tú quieres hacer esto, no lo hagas. Pues ¿quién es? Iguales que también fracasan, ellos son hombres, yo veo el cambio. Entonces te empieza a decir la serpiente para que tú te empieces a fijar en el hombre. Pero quiero decirte una cosa, lo que le pasó a Eva nos puede pasar a nosotros. Cuando tú prestas oído a la serpiente, dice ella, no es cierto, no te va a pasar nada si no oras. Ve que yo ni veo que oren ellos. Ve que ni te hace caso lo que estás diciendo, que tú les dices la palabra, ni leen la Biblia. Y empezamos nosotros a cuestionar tantas y tantas cosas. Es que yo veo que él no cambia, ¿por qué voy a cambiar yo? No te intereses si el de junto no cambia, si no cambia tu esposo, si no cambia tu esposa, cambia tú, porque la salvación es personal, el llamamiento es personal, el encuentro con Jesús va a ser personal, hermanos. La tristeza va a hacer que ustedes lleguen a la presencia de Dios allí en la Nueva Jerusalén y no me vean a mí. Hoy no los veo a ustedes. ¿Por qué? Porque el lazo de intimidad, de comunicación con el Señor se rompió. Y no nos damos cuenta, como Saúl. Saúl, un rey, hermanos, fue escogido por Dios. Era el más precioso de aquellos. Dice que se podía ver su altura entre todos los valientes. Dios lo usó, pero no supo en qué momento el Espíritu Santo ya no está sobre de él. No supo en qué momento perdió la presencia del Espíritu, hermano. Y empezó a ser atormentado y tenía que venir David, un tañedor del arpa, para hacer apaciguar el daño. Si tú en alabanza no sientes la presencia de Dios, algo está pasando. Empieza a revisar tu corazón, porque a lo mejor el Espíritu ya no está en ti. Y cuando David sintió ese vacío, hermano, Saúl no lo reconoció, pero David sí. Le dijo: Señor, quites tu Santo Espíritu de mí, antes vuélveme el gozo de mi salvación y tu Espíritu Santo noble me sustente. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos conocer a Jesús.
Y dices, no, yo ya lo acepté desde 1985, en el 90, en el 2000. Pero yo te quiero decir una cosa. Si hoy Jesús viniera, ¿estás preparado para ir con el Salvador? ¿Estás realmente convencido de que tú vas a estar con Él? Porque la palabra de Dios dice, dos van a estar en el campo moliendo, trabajando. Uno se va a ir y otro se va a quedar. Dos, un matrimonio estará dormido en su casa. Uno se va a ir y el otro se va a quedar. Es necesario que tú hoy hagas la confesión delante del Padre. Sí, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el enviado para mí, el Dios viviente. No me lo sangre y carne, sino me lo ha revelado el Padre. El Padre te va a dar la revelación para que tú no te pierdas, hermano. Qué tristeza que hayamos estado 20 años en el Evangelio. Te quedes en oración. Para que te quedes, hermano, luchar por tu oración cuando tienes todo para poder ir a las bodas del a recibir tu galardón. ¿Cuál es ese galardón más grande que nosotros tenemos? El verle a Él cara a cara, hermano. Lo que fue perdido con Adán, venido a recibirlo. El que estar siempre a los pies de Jesús. Cuida de hermano, de tu salvación. Cuida de ser parte del pueblo de. No permitas, hermano, no permitas que el diablo te robe la presencia de tu Dios. Hoy, hermanos, vamos a ponernos de pie y solamente voy a llamar, si alguno de mis hermanos que están aquí quiere renovar su pacto con Dios, quiere renovar nuevamente, hermanos, decirle: Jesús, te acepto como mi Salvador, acepto tu sacrificio para hacerlo eficaz en mi vida, acepto que el sacrificio sea para mí, Señor Jesús. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos tener experiencia de vida con Jesús. ¿Sabe por qué tiene ese lugar vacío? Junto a... Porque muchos perdieron su primer amor. Muchos pensaron y dijeron: mañana me compongo, mañana lo puedo hacer, hay tiempo. Pero el Señor en esta hora dice: ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que es Jesús en tu vida? ¿Quién dice realmente que soy yo? Porque para salir al mundo, hermanos, se necesita conocer a Jesús para tener unas raíces profundas en Él. Que aunque venga el viento, venga la tempestad, usted siga permaneciendo. Porque dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que tiene fuerzas, en cuyo corazón tus caminos.
porque atravesando el valle lo traen fuentes. Irán a poder entender hasta ver a Dios en Sión. No quiero, guarda la palabra de Dios, atesora los momentos de Dios, atesora de Dios y lo que Dios ha prometido. Seguimos siendo hermanos. Hoy es el momento de decir: ayúdame. Yo lo único que pretendo al estar aquí, un día nuestro cuando fuimos encargados escribimos un libro. Yo no sé si el libro tenga muchas que está escribiendo Tino no Tino es la eterna. Ya donde no habrá tristeza, no habrá, que todo lo obrará justicia, se llama Cristo. Hoy confesar con y Jesús, yo quiero empezar a caminar contigo. Quiero empezar, no, Señor, hoy quita las estructuras de tu mente. Y es necesario el Espíritu Santo vuelva a poner una estructura, pero la que Él necesita en tu vida, la que Él realmente quiere de ti. Que cuando tú te salgas allá en el mundo, te parezcas a tú te pareces cada día, que cada día tu vida sea para Jesús. Hoy en esta hora, si tú necesitas nuevamente el encuentro con Jesús, ¿cuánto tiempo sientes la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que solamente tú piensas? Se queda aquí. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, vencer de justicia y de juicio. Que la paz tenga en tu fruto al 100%. Bendito Padre en el reino de los cielos, Señor. Después de tu palabra, Señor, conforme, Señor, a lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón y en mi vida. Hoy presento delante de ti el pueblo, Señor. Hoy cerramos mis ojos, Señor, delante. Aquí está de cada uno de los hermanos. Que ninguno tenga con tu salvación. Que ninguno tenga, Señor, tu sangre. No tenga con Jesús el sacrificio que has hecho, Señor, por uno de nosotros, Señor. Hoy renovamos nuestro paso delante. Quizás Jesús, hemos encontrado en ti, Señor, ese buen pastor. Hemos encontrado en ti esa vida, Señor, esa peña. Pero hoy queremos ir más. Hoy queremos ser tus, Señor, tus compañeros, Señor. Que no nos movamos por nuestro impulso, sino que insultemos contigo.
podamos hablar, Señor, contigo 24 horas al día, Señor. Hoy no queremos seguir siendo, hoy queremos estar contigo. A lo mejor somos ese, como discípulos Pedro, tenemos doble ánimo, Señor, en tu casa. Perdónanos, Jesús. Aún entre nosotros, Señor, hay rivalidad. Aún cuando nuestra conducta, Señor, muchas veces